contenido, su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Una vida con propósito para juntos estar mejor, y así llevemos por siempre una vida de oración. Y aquí estamos hoy dispuestos a trabajar, llevando amor por siempre. Ese es ser parte de Irán. Su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Irán. ¿Sabías que la epístola a los Efesios, una verdadera reliquia del Nuevo Testamento, si bien fue inicialmente dirigida a la iglesia de Éfeso, a la iglesia en Éfeso, en realidad muchos eruditos de la Biblia sostienen que fue también destinada
a ser leída por todas las iglesias del antiguo mundo. De hecho, algunos manuscritos antiguos incluso omiten mencionar en Éfeso al final del verso 1, a donde está dirigida. De manera que esta epístola pudiera ser verdaderamente universal. Esta carta, escrita por Pablo, no solo es un tesoro de sabiduría espiritual para los creyentes de entonces, sino que sigue resonando con un mensaje poderoso incluso en nuestros días. Al inicio de esta carta, en el capítulo 1, los primeros 2 versos, lo que es el foco de nuestro estudio del día de hoy, Pablo comienza con un saludo que combina 2 conceptos esenciales, que son gracia y paz, palabras que encapsulan la esencia de la vida cristiana y la relación con Dios. Acompáñanos hoy, mientras profundizamos en este fascinante estudio de las primeras líneas de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, que conecta a los creyentes de ayer y de hoy con el corazón mismo del Evangelio. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hola, bienvenidos a este estudio bíblico de tu iglesia Dios Admirable. Quien te habla, Malvin Delgado, como semana tras semana. Estamos todos muy contentos de poder llevarte este estudio bíblico. El día de hoy continuamos lo que comenzamos la semana pasada, que es la carta del estudio bíblico o la carta del apóstol Pablo a los Efesios, la carta que fue dirigida a la iglesia que está en Éfeso. Y de verdad, mientras he ido preparando estos estudios, he ido redescubriendo todas las verdades que aquí están. He leído muchas veces este libro, pero nada como preparar un estudio bíblico para poder investigar no solamente de la doctrina que esta carta posee, sino cómo ir más allá en la historia, en la geografía doctrinal, en los elementos que conectan, en lo que era la realidad de entonces. Y hoy realmente he preparado un material que creo va a ser muy enriquecedor para usted que nos está viendo. Reporte su sintonía, desde dónde nos ve a través de Facebook o nos ve a través de YouTube. Identifíquese con su nombre, díganos desde dónde nos ve y utilice el espacio de comentarios de Facebook o YouTube para dejarnos sus comentarios. De verdad será de mucho valor para nosotros. Vamos a aprovechar para leer algunos comentarios que nos fueron dejados la semana anterior a través de las redes sociales. Voy a comenzar con YouTube. Aquí tenemos un mensaje que nos dejaron Teresa, Juliana y Guido. Y dicen: buenas tardes, hermano Malvin, bienvenido a nuestro hogar para oír y ver el estudio bíblico. Y da el título que manejamos la semana pasada, que fue la introducción a esta carta. También nos escribe: buenas tardes, hermano Malvin Delgado. En escucha activa, Eglis Rojas, desde Maracaibo, Zulia. También Víctor y Elsa nos escriben: buenas tardes, hermano Malvin, que Dios le continúe bendiciendo. Sea bienvenido a nuestro hogar para oír y ver el estudio bíblico. También a través de Facebook, Carmen Rosa Rubio dice: buenas tardes, con bendiciones en el nombre de Jesucristo, al maestro Malvin y compañeros del estudio bíblico, siempre dando gracias al Señor por la Iglesia Dios Admirable de Maracaibo, instrumento para transmitir las enseñanzas de su palabra, aliento para nuestro crecimiento espiritual, gloria a su nombre santo. Amén, hermana Carmen. Gracias por sus mensajes que semana tras semana demuestran su compromiso con lo que estamos haciendo y además de eso su consecuente cuidado y atención a este estudio bíblico. Gracias por estar presente siempre. Bien,
Le voy a pedir en este momento o en cualquier momento mientras está escuchando o viendo este estudio bíblico que se suscriba a Facebook o a YouTube, sobre todo que se convierta usted en un multiplicador de la bendición que usted está recibiendo. Yo normalmente después que este estudio es transmitido en tiempo real comparto en mis redes sociales, ya sea en Facebook o YouTube, sobre todo en Facebook, en mi muro, y el enlace de YouTube lo comparto con muchas personas que conozco y sé que pueden ser también bendecidas por el conocimiento de la palabra de Dios. Le invito a que pueda ser usted también un multiplicador de esa bendición. Vamos a comenzar con una breve oración. Acompáñenme. Yo cierro mis ojos para orar. No tiene nada de mágico, pero si usted lo quiere hacer, puede hacerlo. Si no, por favor, sienta que está hablando con Dios. Gracias, Dios, te doy por la bendición de este estudio bíblico que hoy hacemos. Gracias por la bendición de habernos permitido prepararlo. Te pedimos sobre todo que sea agradable para ti, Señor, y que tú puedas usar esto que hacemos para poder llevarlo a muchas personas y que lo que hacemos en tus manos pueda convertirse en bendición para otros. Te pido que dirijas lo que hoy hacemos y que siendo tú el director, todo nos acontezca bien y que todo ocurra conforme a tu santa voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén y amén. Bien, la porción de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando, voy a colocarla acá para ustedes. Está acá. Y está en Efesios 1 y vamos a leer los dos primeros versos. Hemos titulado el estudio de hoy a presentación, Descubriendo la gracia y la paz en Éfeso. Y dice así, colocarlo en pantalla completa para usted. Y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, esa es la porción de la palabra de Dios que hoy estudiaremos. Igual como semana tras semana, dejo unas preguntas al inicio de este estudio bíblico, las cuales usted va a estar en capacidad de responder al final de este estudio bíblico. Las respuestas se dan durante el desarrollo del estudio bíblico y las puede enviar a través del WhatsApp que se da en la parte inferior derecha, o a través del área de comentarios, en la zona de la sección de comentarios de Facebook o YouTube. Las preguntas que hoy tenemos son las siguientes. Primera, ¿qué importancia tenía la ciudad de Éfeso en el tiempo de Pablo y cómo influye este contexto en la comprensión de la carta a los Efesios? Especialmente en esta porción que hoy estudiamos, que son los primeros dos versículos del capítulo 1. Luego, en Efesios 1:1, Pablo se identifica como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Qué nos dice esto sobre la autoridad de Pablo y cómo puede esto influir en nuestra comprensión de su mensaje en esta carta? La tercera pregunta dice, en Efesios 1:1, Pablo se dirige a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. La pregunta sería, ¿cómo definirías a un santo y a un fiel, según Pablo? ¿Y qué nos enseña esto sobre la identidad cristiana? La cuarta pregunta ya está en el verso 2, o se refiere al verso 2. Ahí se habla de gracia y paz de parte de Dios y Jesucristo. La pregunta sería, ¿cómo se relacionan estos dos conceptos en la vida del creyente y cuál es su importancia en el mensaje global del Evangelio? La última pregunta, también referente al segundo versículo, es, Pablo menciona a Dios Padre y al Señor Jesucristo, pero no al Espíritu Santo. ¿Cómo entendemos entonces la obra de la Trinidad en este pasaje y cuál es el papel del Espíritu Santo en la vida del creyente según el contexto más amplio de las enseñanzas paulinas? Bien, esas son entonces las preguntas que usted va a estar en capacidad de responder al final de este estudio bíblico. Bien. En nuestro estudio reciente, o el de la semana anterior, abordamos solo una, diría yo, introducción general a la epístola a los Efesios. Una obra sin duda
que eleva a los creyentes al contemplar las riquezas espirituales en los reinos celestiales y, al mismo tiempo, guía a los cristianos sobre cómo vivir en la tierra. Esta epístola no solo nos inspira, sino que también nos provee de las fuerzas espirituales en los reinos celestiales, o nos inspira. Esta epístola es inspiradora, sin duda. Y también nos provee de fuerza espiritual necesaria, o de la fuerza espiritual necesaria para, yo diría, enfrentar los desafíos personales, las complejidades en las relaciones interpersonales y también las dificultades de vivir en una sociedad que se distancia cada vez más de Dios. Esta carta es considerada como de una de las más importantes, incluso significativas, del Nuevo Testamento. Éfeso, la ciudad en la cual se circunscribe la mayoría de las cosas que el apóstol Pablo escribe acá, destaca por su belleza, por su densidad poblacional, por su influencia comercial, política y religiosa. Podemos decir que la ciudad de Éfeso era el centro neurálgico del Asia Menor y posiblemente de todo el sector oriental, oeste, diría yo también hoy día, del Imperio Romano. Y de todo el Imperio Romano, yo diría que en esplendor y en importancia en todos los sentidos, la ciudad de Éfeso solo era superada por Roma. Esta ciudad fue fundada alrededor del año 2000 a.C. por los hititas, y podemos decir que Éfeso era inicialmente una ciudad, de allá del oriente, asiática, hasta la llegada de los griegos alrededor del año 1000 a.C., resultando entonces esto en un fascinante o en una muy interesante fusión cultural entre lo que es el este y el oeste. Utilizando inteligencia artificial, me di a la oportunidad de crear algunas imágenes, dándole algún contexto de la Biblia y permitiendo que la inteligencia artificial me generara algunas imágenes que se relacionan con lo que la Biblia, tanto en Hechos de los Apóstoles como en las cartas de Pablo, mencionan acerca de la epístola de Pablo a los Efesios. En principio voy a mostrarles un mapa de lo que era el Éfeso de entonces y dónde se encontraba. Como pueden ver, la ciudad estaba ubicada en lo que hoy es Turquía. En ese espacio que conecta el Asia o el cercano oriente con lo que es Europa, el área de Grecia y hacia arriba. Como pueden ver, acá está abajo el Mediterráneo. Esta zona es lo que hoy conocemos como Israel, Líbano un poco más encima, y toda esta zona del sur de este istmo que conecta Europa con Asia era la ciudad de Éfeso. Era una ciudad impresionante, inmensa en ese entonces, y este mapa sería un mapa de aquel entonces, o ambientado en la época en la que el apóstol Pablo estuvo acá en esta zona del mundo en sus viajes misioneros. Durante unos 2500 años, Éfeso se mantuvo, imagínense, durante 2 siglos y medio. A veces decimos, bueno, han transcurrido un poco más de 2000 años desde la era cristiana. Bueno, antes de eso, por 2500 años, Éfeso se mantuvo como una de las mayores ciudades del mundo. A veces, cuando vemos el contexto histórico, pensamos que nuestro tiempo, es importante. Pero la majestuosidad de esta ciudad en la época era impresionante. Y eso fue 2500 años atrás. Esta ciudad contaba con un puerto,
que hoy es inexistente debido a la acumulación de sedimentos, con el mar incluso retirándose varios kilómetros de su ubicación original. Cuando Pablo visitó esta ciudad, allí fue recibido por una impresionante calle de mármol blanco, amplia y majestuosa, cuyo material se había extraído de las canteras del monte Prión. Voy a mostrarles lo que la inteligencia artificial me ayudó a crear de lo que sería la Éfeso de entonces. Voy a colocarla en pantalla más grande para que usted pueda ver. Como puede ver, esto sería algo así como el puerto de Éfeso. Esta sería la calle de mármol por la cual debió transitar el apóstol Pablo cuando llegó a esta ciudad. Vean qué majestuosa se debió ver, y un poco como toda la ciudad estaba, digamos, al borde de este gran puerto. Como pueden ver, la construcción era suntuosa, era lujosa, era amplia y era una ciudad de mucho esplendor. Allí en Éfeso estaba un templo, el templo de Diana, el cual era conocido como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, siendo el templo griego más grande jamás construido. Su tamaño, de hecho, cuadruplicaba al tamaño del famoso Partenón, aunque presentaba una estructura similar, pues digamos era la arquitectura griega. Su tamaño entonces era inmenso. Este templo se erigió sobre un terreno pantanoso, apoyado en una base artificial construida de pieles y carbón vegetal, una innovación arquitectónica que lo hacía incluso resistente a los terremotos. Voy a mostrarle cómo ha debido ser dicho templo. Como pueden ver, era inmenso, tenía columnas, era una zona pantanosa, de manera que podías llegar a él caminando o en bote, pero ha debido ser una estructura esplendorosa, similar a como esta imagen que artificialmente he creado con algunas informaciones que he conseguido pudo representar. Le dejo acá esta imagen entonces para que usted se pueda hacer una idea de cuán esplendoroso ha podido ser este templo a esta diosa Diana. Las riquezas y el arte de Éfeso se reflejaban en su esplendor. Unas 127 columnas exquisitamente detalladas, decoradas, algunas de ellas, como pueden ver acá, tenían unas intrincados grabados con colores vivos. Además, albergaba importantes obras de arte, digamos, dentro de este templo. Algunas de ellas se dice que una imagen de Alejandro Magno sosteniendo o lanzando un rayo desde su mano. Voy a mostrarle cómo ha debido ser, una recreación de cómo ha debido ser dicha pintura de Alejandro Magno. Esto de nuevo es una suerte de recreación que con la ayuda de inteligencia artificial he logrado crear. Pero sin duda todo el arte y todo el esplendor de ese entonces estaba aquí presente en este templo. Además, dentro de ese templo que digamos albergaba no solamente esta estructura o esta pintura de Alejandro Magno, residía una estatua de Diana. Pero no se trataba de aquella elegante diosa de la mitología griega, ni de la deidad lunar. Esta representación, voy a colocar acá un poco cómo ha debido ser, era la versión oriental de la diosa de la fertilidad, un ídolo de madera con múltiples pechos, de apariencia un tanto tosca, bajo la sombra de este templo que donde se llevaban a cabo incluso prácticas inmorales propias de la religión que imperaba, el sincretismo religioso, la idolatría
que imperaba en ese entonces. Además de eso, debo decir que en este templo se impulsó un próspero comercio relacionado con la fabricación de miniaturas del templo. Esas miniaturas han debido ser algo como esto que está acá. Y luego entonces esta actividad comercial generaba significativos beneficios económicos para los artesanos locales de La Plata. Pablo, el apóstol, llegó a este Éfeso que les he venido describiendo, una ciudad de gran relevancia, diría yo, de gran importancia, la mayor después de Roma en todo el imperio romano. Allí comenzó la misión de enseñar en una sinagoga local. De nuevo, voy a colocarles una imagen recreada de cómo ha debido ser un poco el ambiente que imperaba en esta Éfeso, y con un apóstol enseñando a las personas en este entorno. Allí predicó audazmente durante 3 meses. Posteriormente se trasladó a la escuela de Tirano, donde continuó sus enseñanzas por 2 años. Esto lo podemos ubicar en Hechos 19:10. Su mensaje llegó a toda Asia, tanto a judíos como a griegos. Este periodo marcó el apogeo de su labor misionera, considerando a Éfeso como su oportunidad más significativa y permaneciendo allí más tiempo que en cualquier otro lugar, según podemos leer no solo en Hechos, sino en sus distintas cartas. Los efesios recibieron una extensa enseñanza bíblica de Pablo, lo que le permitió abordar verdades profundas en su epístola dirigida a los efesios. Pablo expresó de hecho en su primera carta a los Corintios, allá en el capítulo 16, versos 8 al 9, su intención de permanecer en Éfeso hasta Pentecostés, citando la apertura de una puerta grande y eficaz, a pesar de la presencia de muchos adversarios. De hecho, la predicación del apóstol Pablo impactó negativamente el negocio de los plateros, de los artesanos de la plata que construían estos miniaturas del templo y otras tantas reliquias. Su predicación entonces generó oposición e incluso disturbios en la ciudad. Sin embargo, el relato que encontramos en Hechos de los Apóstoles habla de que la protección divina y el ánimo celestial sostuvieron a Pablo en su cometido. La profunda conexión que, digamos, el apóstol tenía con la iglesia que estaba en Éfeso se pudo evidenciar en su emotiva despedida con los líderes espirituales de la comunidad. Eso se puede ver también en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, versos 17 al 38. Entre el verso 19, entre el capítulo 19 y 20, usted va a ver el descontento con los artesanos de la plata y luego la emotiva despedida de Pablo. Entonces, la eficacia del evangelio, podemos a manera de resumir un poco y ir terminando con esta introducción. Allá en la ciudad de Éfeso fue notable, con un gran número de conversiones a Cristo. Esta iglesia podemos decir que se distinguió por su elevado nivel espiritual, algo sorprendente dada su ubicación en una ciudad predominantemente pagana, como hemos podido ver en las distintas imágenes que hemos recreado. La comprensión de las enseñanzas de Pablo por parte de los creyentes efesios fue tan profunda que motivó la redacción de su carta en términos particularmente elaborados, debemos decir. Además, en el libro de Apocalipsis, Éfeso es reconocida como la primera de las 7 iglesias de Asia,
destacando por su profundo, espiritualidad, por su profunda espiritualidad y marcada por un punto de referencia, o marcando un punto de referencia en la evolución histórica de la iglesia. En una perspectiva amplia, podemos decir que la iglesia puede ser considerada como la obra maestra de Dios, superando en belleza a cualquier templo fabricado por el hombre. Esta construcción de tipo espiritual, compuesta por piedras vivas, que somos usted y yo, es morada del Espíritu Santo. Allí actúa entonces la iglesia como el cuerpo de Cristo en la tierra, viviendo y moviéndose como Él lo haría, y enfrentando las estratagemas del enemigo espiritual, que es el diablo. Eventualmente la iglesia será presentada a Cristo como su esposa. Ahora, enfocándonos en este capítulo 1 de la carta a los Efesios, observamos que la iglesia es descrita como un cuerpo, específicamente el cuerpo de Cristo. Esta es una realidad en constante crecimiento y evolución en el mundo actual. A continuación, les presento un esquema de lo que sería este capítulo 1 con el cual iniciamos este apasionante viaje espiritual de estudio bíblico. Primero, vamos a tener en los dos primeros versos, objetos del estudio de hoy, una suerte de introducción, seguidos por una exploración de cómo Dios Padre planeó a la iglesia. Eso va a ser entre los versos 3 y 6. Luego de los versos 7 al 12 se aborda cómo Dios, Hijo, pagó el precio por la iglesia, ofreciendo redención a través de su sangre derramada en la cruz. Posteriormente, a los versos 13 y 14, allí se va a revelar cómo Dios, el Espíritu Santo, protege a la iglesia. Pablo lo expresa como fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Recordemos también sus palabras en 1 Corintios 12:13, donde dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Luego los versos 15 al 23 contienen la oración del apóstol pidiendo conocimiento y poder. Así, al abordar el estudio de esta epístola a los Efesios, creo que debemos orar semana tras semana juntos por una comprensión vivificante y real de esta importante epístola, de este importante documento que algunos consideran históricos, pero sin duda es inspiración pura del Espíritu Santo a través de las manos del apóstol Pablo, y que, como dije, no solo nos va a enseñar doctrina, sino que nos va a enseñar a cómo vivir de manera realmente cristiana en este mundo. Bien, la carta a los Efesios comienza con una sección doctrinal. Hablábamos algo de eso la semana pasada, que aborda el llamado celestial de la iglesia, y vamos a examinar los versos 1 y 2 que hacen esta introducción o preámbulo a la epístola. Voy a colocar para ustedes esa porción de la Biblia acá. Y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta introducción es por mucho la más concisa entre las que existen en las distintas epístolas paulinas. Posiblemente debido a que, aunque dirigida inicialmente a la iglesia de Éfeso, estaba quizá pensada para ser compartida entre varias iglesias. Curiosamente, en varios manuscritos importantes pude investigar que la frase en Éfeso no aparece, lo que sugiere que esta carta es mencionada por Pablo en su epístola a los colosenses, destinada a la Odisea y a otras iglesias, como si hubiese sido una epístola multipropósito. El enfoque de Pablo entonces
no era solamente la iglesia de Éfeso, sino la iglesia universal, el conjunto de creyentes, al punto de que hoy día nos sirve a todos nosotros los creyentes en estos tiempos, y sin duda servirá a los creyentes de las iglesias en tiempos futuros. La carta comienza con Pablo, apóstol de Jesucristo, pero se refería más precisamente a Pablo, un apóstol de Cristo Jesús. La distinción yo sé que es sutil, pero creo que es muy importante y permítame explicarlo. Cristo es un título que define su identidad, como se ve allá en Mateo 16:16. Voy a traer esa porción de la palabra para que lo leamos juntos. Y dice así: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús era su nombre humano. Pablo, conocedor no tanto del Jesús histórico, perdón. El apóstol Pablo, conocedor no tanto del Jesús histórico, sino del Cristo glorificado, revelado en el camino a Damasco, prioriza el título de Cristo al referirse a él. Pablo se identifica como apóstol. Y vean qué importante es esto. En mi opinión, esta es una posición de máxima autoridad en la iglesia primitiva, que de hecho es, y lo voy a decir categóricamente, inalcanzable en la autoridad, debido a los requisitos específicos, los cuales le voy a resumir a continuación, y no para generar polémica en torno a este asunto que para algunos es sensible, sino más bien para traer luz al respecto. Voy a resumir para usted acá como que los requisitos que debe tener un apóstol según o tomando como referencia al apóstol Pablo. El primero que le dejo acá es: la comisión debería ser dada directamente por Jesucristo, como se puede ver entonces en Gálatas 1:1, que dice: Pablo apóstol, no por disposición de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Entonces, ¿quién comisionó al apóstol Pablo? Jesucristo directamente. Vamos a ver la siguiente. Se las voy a colocar acá. Y es: haber visto al Salvador resucitado. Cosa difícil de poder alcanzar. Y esto lo podemos ver en Hechos 9, del 3 al 6, donde dice: pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Por qué? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y allí te diré lo que debes hacer. Como pueden ver, aquí queda claro que el apóstol Pablo vio al Señor Jesucristo resucitado. Segundo elemento para considerar a un apóstol. Vamos a explicar el tercero muy rápidamente. Y este es: tener una inspiración especial en la explicación y en la escritura de la propia palabra de Dios, como lo vemos por ejemplo en Juan 14:26, donde dice: pero el Consolador,
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Luego en Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. El tercer pasaje que conseguí en la Biblia para soportar esta inspiración especial en la explicación de Escritura de la palabra de Dios está en Gálatas 1:11 y 12, donde dice: pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es invención humana, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Quiero hacer un énfasis en este punto, porque es que la revelación de Jesucristo que se le dio a los apóstoles de la iglesia primitiva fue única, y ellos, como el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, la recibieron y luego la escribieron inspirada por el Espíritu Santo. Esto puede ser polémico, pero debo decirlo. Hay mucha gente que por allí dice: no, es que el Espíritu Santo me ha inspirado, me ha revelado. En este momento estoy recibiendo una revelación de Dios, del Espíritu Santo. Caray, si esa persona toma una servilleta que tiene al lado y la escribe, déjenme decirle que tenemos un nuevo libro de la Biblia. Y saben lo que eso implica, ¿verdad? Entonces debemos ser cuidadosos con eso. Volviendo a esta explicación, esta es otra cualidad que un apóstol debe tener, y es esta: revelación directa de Dios a través del Espíritu Santo. Vamos a hablar de la siguiente, y esta es: tener autoridad suprema de parte de Cristo. En Juan 20:22 y 23 dice así: y al decir esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengáis les serán retenidos. Imagínense en ese nivel de autoridad suprema que el mismo Señor Jesucristo le dio a los apóstoles. Me dificulta creer que hoy día eso suceda. Vamos a 2 Corintios 10:8. Aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Vamos a leer los argumentos acerca de otro requisito de Pablo como apóstol, y es realizar milagros como signo de autoridad. En Marcos 6:13 dice: y echaban fuera muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esos milagros que los apóstoles eran capaces de llevar adelante con autoridad que se les había entregado directamente de parte del Señor Jesucristo, es otra señal que un apóstol debe tener. En Lucas 9:1 al 2 dice: reuniendo a sus 12 discípulos, el Señor Jesucristo en este caso, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Luego en Hechos 2:43 dice: sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. De manera que el tener la autoridad de Dios directamente para poder realizar milagros es otro símbolo o señal de los apóstoles. Por último, la misión de establecer iglesias. En 2 Corintios 11:28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se añade cada día, la preocupación por todas las iglesias. Traje esta suerte de resumen precisamente porque es importante tener claro que cuando el
Pablo se presenta como Pablo apóstol es porque él tenía la autoridad y cada uno de estos elementos que acabo de describir estaban presentes en el apóstol Pablo. Y debemos ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque no es alguna, no es una de estas, no es alguna otra. Son todos estos elementos que deben estar presentes. Sin embargo, sé que esto puede ser polémico. Mi idea no es crear esa polémica, sino para usted, que está aprendiendo de la palabra de Dios, pueda identificar cuáles son los elementos que deben estar presentes en un apóstol. Y el apóstol Pablo, sin duda, los cumplía, así como los otros apóstoles de Jesucristo. Entonces, Pablo enfatiza en su carta su apostolado, o él enfatiza que su apostolado proviene directamente de la voluntad de Dios, no por ambiciones personales, deseos humanos o la designación de alguna iglesia. No lo hicieron hombres, no lo designó una iglesia como apóstol, ni fue su deseo personal. Fue el Señor Jesucristo quien lo designó, le dio autoridad y él la ejerció. Esta convicción entonces se refleja en varias de sus epístolas. Por ejemplo, en Gálatas 1, y puede buscarlo del 15 al 16, Pablo relata cómo Dios lo eligió desde el nacimiento y lo llamó a través de su gracia para revelar a su Hijo y predicar a los gentiles. Similarmente, en 1 de Timoteo 1, del 12 al 13, Pablo expresa gratitud a Cristo Jesús por considerarlo digno de su ministerio, a pesar de su pasado blasfemo y perseguidor. Esta temática de ser guiado por la voluntad divina, por la voluntad de Dios, es un leitmotiv de sus escritos, como se observa en 1 de Corintios 1.1 y en 2 de Corintios 1.1 también. Podemos encontrar algo similar en Colosenses 1.1 y en 2 de Timoteo 1.1. Vaya usted y verifique cómo comienza cada una de estas epístolas y allí usted va a ver que Pablo reafirma constantemente su apostolado como un mandato divino específicamente. Al referirse entonces Pablo también en esta porción que hoy estudiamos a los santos, Pablo de hecho en el original utiliza la palabra griega agios o agios, que significa separados o apartados para el uso exclusivo de Dios. En este asunto también me gustaría detenerme un poco, pues esta designación implica, escúcheme bien, pertenecer a Dios. Similar a cómo los utensilios del tabernáculo eran considerados santos, no porque fueran inherentemente sagrados o estéticamente sobresalientes, sino por su dedicación exclusiva a Dios. A pesar de que estos objetos pudieran estar desgastados por su uso en el desierto, su santidad derivaba de su propósito divino. De manera análoga, podemos decir que un santo es alguien que ha depositado su fe en Cristo y ha sido consagrado para servir exclusivamente a Dios. En esencia, existen dos categorías de personas, los santos y los que no lo son. Aunque algunos santos pueden no estar activamente sirviendo a Dios, esta inacción es el resultado de su propia elección. La santidad no se basa en las acciones de una persona, de ninguna manera, sino en su propósito en Cristo y su pertenencia a Él para ser utilizado para su gloria y su honra. Pablo se dirige a los fieles en Cristo Jesús, identificando así sin duda a los creyentes. La terminología fieles y santos se refiere a la misma gente. Un santo, por definición, debe ser santo y un creyente, por definición, debe ser fiel. Tanto un creyente como un santo son personas que han puesto su confianza en Cristo. La distinción entre ambos términos radica en su relación. Permítame explicarle. Santo en relación con Dios y creyente en relación con las personas.
Luego la frase en Cristo es fundamental, siendo la preposición en una de las más significativas del Nuevo Testamento. Mientras teólogos han utilizado términos como redención, expiación, justificación, reconciliación, propiciación y el sacrificio sustitutivo de Cristo para describir la salvación, cada uno aborda solo un aspecto específico o solo una dimensión específica. Ahora, escuche esto con mucha atención. La esencia de la salvación, y creo que esto es fundamental que usted lo sepa, la esencia de la salvación es estar en Cristo, es decir, unidos a Él de manera irrevocable y orgánica a través del bautismo del Espíritu Santo, como lo explica el mismo Pablo en 1 Corintios 12, del 12 al 13. Voy a traer esa porción de la palabra de Dios para que la leamos juntos. Dice así: así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esta unión nos coloca en el cuerpo de creyentes. Escúcheme bien, en el cuerpo de creyentes. Y como Pablo dice en 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esta pertenencia a Cristo es la verdadera belleza de la salvación, resumida de manera magistral por el mismo apóstol Pablo en Romanos 8:1, donde dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La noción entonces de estar en Cristo se repite a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Jesucristo dijo en Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros, destacando esta profunda unión. Es una realidad un tanto difícil de explicar, pero las analogías pueden ofrecer algo de claridad. Así como, por ejemplo, un ave está en el aire y esto la hace ave, o el pez está en el agua y el agua lo hace pez, así el creyente que está en Cristo y Cristo en el creyente. Esto lo completa y lo hace la iglesia de Cristo. Somos entonces parte de Él, como la cabeza y el cuerpo están unidos y se mueven juntos. En este contexto entonces la iglesia, siendo el cuerpo de Cristo, está en Cristo, quien es la cabeza, y somos uno en Él. Todas las enseñanzas de la epístola a los Efesios giran en torno a esta profunda verdad. En esencia, o resulta esencial dedicar tiempo al análisis minucioso de la epístola a los Efesios. Personalmente considero que esta carta, junto a Romanos, a Primera y Segunda de Corintios y Gálatas, deberían ser tratadas con máxima importancia entre las epístolas paulinas. Estas cartas poseen un mensaje vibrante, personal y relevante para todos nosotros hoy día, quizá más que cualquier otra sección de la Biblia. Estas son profundamente doctrinales, estas cartas son profundamente doctrinales. Por ejemplo, cuando Dios instruyó a Josué, en Josué 1:2 diciendo, levántate y pasa este Jordán, claramente se dirigía a Josué y no a nosotros. Pero aún así, podemos encontrar aplicación personal en esta porción de la Biblia
donde Dios le habla a Josué. De manera similar, Efesios en el Nuevo Testamento tiene un impacto directo y especial en mí y en ti, al igual que el libro de Josué lo podría tener. Luego, pasamos al verso 2, y apenas terminamos el primero. Allí Pablo utiliza la expresión gracia a vosotros. Gracia o charis en griego era un saludo común entre los gentiles en la época del apóstol Pablo y aún se usa en formas similares entre los griegos de hoy día, debo decirle. Pero añade y paz, gracia, y aquí añade y paz. Es un saludo muy típico en el mundo religioso judío, como el shalom que se escucharía en Jerusalén. Estas dos palabras comunes en saludos de su tiempo son elevadas por Pablo a un significado mucho más profundo. La gracia de Dios es un medio por el cual obtenemos la salvación. Y resulta fundamental comprender la gracia de Dios antes de poder explicar su paz. Pablo siempre menciona la gracia antes que la paz, como allá en Romanos 5:1. Voy a ponérselos acá. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta secuencia refleja que la paz con Dios es una consecuencia de entender y de aceptar su gracia. Actualmente el concepto de paz es ampliamente promovido y visible en diversos contextos, a menudo relacionado con la paz en ciertas regiones del mundo, con la idea de paz mundial, etc. Sin embargo, es importante reconocer que la paz verdadera a nivel mundial es inalcanzable sin un conocimiento previo de la gracia de Dios. Curiosamente, la palabra gracia no es tan prevalente en el discurso común como lo son amor y paz, o peace and love. Aunque estas últimas se asocian frecuentemente con conceptos bíblicos, suelen emplearse de manera distinta a su significado original en las Santas Escrituras. En el contexto bíblico, paz se refiere a la paz con Dios, lograda a través del perdón de nuestros pecados, lo cual es lo cual resulta imposible sin entender primero la gracia de Dios. Este verso 2 concluye mencionando que la gracia y la paz provienen de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Resulta significativo que Dios se convierte en nuestro Padre al experimentar su gracia y al ser regenerados por su Espíritu. La gracia y la paz también emanan del Señor Jesucristo. Podría sugerir la pregunta de por qué Pablo no incluye al Espíritu Santo como fuente de gracia y paz. Y esto parece interesante. La razón es que Pablo reconoce la presencia del Espíritu Santo ya habitando en los cristianos de Éfeso, mientras que el Señor Jesús está sentado a la derecha de Dios en el cielo. El Espíritu Santo opera activamente en la tierra. Al estudiar la Biblia, es crucial tener una comprensión clara de la geografía teológica y el papel de cada persona de la Trinidad. Muchas veces los desequilibrios de la teología surgen de una comprensión errónea de la posición y función de las personas de la Trinidad. Gracias a Dios, el apóstol Pablo es muy claro y muy céntrico en este concepto que acabo de introducir, que es geografía teológica. Para él resulta claro: el Padre, el Hijo a su derecha y el Espíritu Santo operando no solamente en los escritos que hacía, sino en su obra misionera. Bien, el día de hoy entonces hemos explorado la rica historia y el significado espiritual que rodea a la ciudad de Éfeso, que es un epicentro, o era entonces un epicentro de diversidad cultural y religiosa en el mundo antiguo. Esto nos ha proporcionado una perspectiva amplia sobre el contexto en el que el apóstol Pablo escribió esta epístola, destacando su relevancia universal
para todos los creyentes en su tiempo y también para nosotros hoy en día. Hemos también profundizado en el significado de los llamados santos y fieles en Cristo Jesús, reconociendo que nuestra identidad en Cristo trasciende culturas, épocas y circunstancias personales. Esto nos recuerda que somos parte de un cuerpo más grande, unidos por nuestra fe común y nuestra dedicación a seguir los pasos de Jesucristo. También mencionamos por qué el apóstol Pablo es vehemente, consistente y categórico a la hora de identificarse como apóstol de Jesucristo, y hablamos un poco de los criterios que están presentes en el apóstol Pablo como apóstol y que resultan, desde mi punto de vista personal, casi imposible de cumplir en su totalidad hoy día. Luego, al reflexionar sobre la palabra gracia y paz, hemos también comprendido que estos no son meros saludos, no es un peace and love de hoy día, sino que son profundas verdades teológicas que fundamentan nuestra relación con Dios. De manera que debemos orar juntos para que este estudio del libro de Éfesos, de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, continúe revelando las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios en nuestras vidas. Que nuestro transitar a través de esta epístola nos inspire a crecer en nuestra fe, a profundizar nuestra comprensión en la palabra de Dios y a vivir de una manera que honre a nuestro Salvador Jesucristo. Habiendo comentado esto, quisiera destacar un elemento fundamental. Y se basa en la importancia radical de poder comprender todo lo que Dios nos quiere revelar a través de esta carta de Efesios. Porque es que no solamente es para su enriquecimiento doctrinal, no. Es que lo que vamos a ver de aquí en adelante es fundamental para poder usted operar cada día como cristiano y poder tener bendiciones de Dios en su actuar día a día, para no equivocarse día a día. Y creo que este es un momento justo, momento importante, momento trascendente para poder entender que solo el Espíritu Santo va a poderle dar esa comprensión. Y que para poder tener esa comprensión del Espíritu Santo, usted requiere ser templo del Espíritu Santo. Y para poder hacer eso, usted debe hacer dos cosas fundamentales. Una tercera, diría yo. La primera es entender que hay una cosa que a usted le limita, a usted le impide poder ser templo del Espíritu Santo, y es el haber cometido pecados en su vida. La Biblia dice que todos hemos sido pecadores y que como tal estamos destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, no podemos ser templo del Espíritu Santo y la comprensión de la palabra de Dios se nos va a hacer muy difícil, si no imposible. De manera tal que la primera cosa es reconocer que es pecador, reconocer que se ha equivocado, reconocer que ha actuado de forma diferente a como Dios nos dice que debemos actuar en su santa palabra. Si usted lo reconoce, usted debe arrepentirse. Y arrepentirse es no volver atrás. Es sentir esa tristeza genuina de haberse equivocado delante de Dios. Y es decir, me arrepiento, no vuelvo a ese estado de pecado. Si usted reconoce que es pecador y usted se arrepiente de esos pecados, el siguiente paso es entender que solamente la sangre de Jesucristo derramada en la cruz puede limpiarle de esos pecados. ¿Por qué? Porque la Biblia también dice, además de decir que todos hemos sido pecadores, que la paga del pecado es muerte. De manera que si usted reconoce, usted se arrepiente, usted tiene que ser limpiado de esos pecados, porque la paga es la muerte. Y allí es donde entra el tercer elemento, que es el fundamental, es el mensaje central del Evangelio. Y ese mensaje es que Jesucristo en la cruz ofreció un sacrificio sustitutivo por usted. El que debía morir en la cruz era usted. Pero Jesucristo dijo, no, yo pago por sus pecados, yo asumo esa culpa y yo voy a morir en la cruz por ti. Eso fue lo que dijo Jesucristo. Y eso es por gracia. Por gracia. La gracia es un regalo.
Y usted no puede hacer nada para recibir ese regalo, solo aceptarlo. Reconocer que es pecador, arrepentirse y aceptar por fe ese regalo del sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz. Si usted hace esas tres cosas, déjeme decirle que usted va a ser una nueva persona, va a nacer de nuevo. El Espíritu Santo va a entrar en su vida, lo va a bautizar dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y usted pasa a ser un hijo de Dios. Esa es la verdad del Evangelio. De manera que yo creo que antes de comenzar todo este estudio, y con lo que hoy hemos aprendido, es un momento propicio para que usted pueda dar un paso adelante de fe y por gracia aceptar a Jesucristo en su vida para que lo limpie de pecados. Para hacer eso, usted debe hablar con Dios. Y yo quisiera en esta hora guiarlo en esa conversación con Dios. Es una conversación sencilla, pero debe ser suya. Yo solo soy un guía. Voy a ser un guía, voy a ser un instrumento para guiarlo en esa conversación. La puede tener ahorita allí donde usted está. O la puede tener después en un lugar privado. La magia de estas redes sociales es que este estudio bíblico queda grabado en Facebook y YouTube. Usted se lo puede llevar con su teléfono a un lugar privado y escuchar de nuevo esta última parte de este estudio bíblico donde yo le he estado explicando la importancia de usted aceptar a Cristo como su fiel y verdadero Salvador. Entonces, yo voy a hacer esta breve oración. Usted puede hacerla ahí conmigo o puede hacerla luego. Si usted ya aceptó a Cristo, esté orando conmigo para que muchas personas puedan llegar a los pies de Cristo después de esta conversación que tendrán con Cristo. Y es más o menos así. Bendito Dios, reconozco que he cometido pecados. Reconozco que soy un pecador. Sé que te he fallado, sé que he actuado contrario a lo que tú enseñas en tu santa palabra y hoy he sentido que el Espíritu Santo me ha tocado para dar ese paso de fe. Me arrepiento por todos mis pecados. Te pido perdón por ellos, Señor. Te pido perdón y te pido que tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz en mi lugar me pueda limpiar de todos mis pecados. Me puede hacer una persona nueva y te quiero agradecer por haber pagado mi deuda, que era mía, pero que tú la asumiste y me diste la salvación. Me estás dando en este momento la salvación por ese amor que por gracia yo recibo el día de hoy. Gracias por regalarme tu Espíritu. Gracias, Jesucristo, por darme tu Espíritu para llenarme, para hacerme una persona nueva y para bautizarme dentro de tu cuerpo, que es la iglesia. Gracias por hacerme un hijo de Dios a través de tu sacrificio y por darme esta nueva vida. Te doy gracias por tu sacrificio, Jesucristo, en la cruz y por hacerme una persona nueva. Amén. Si usted hizo esa sencilla oración, o usted la va a hacer luego y la hace con sinceridad de corazón delante de Dios, tenga una conversación con Él y acabe con esta oración y usted va a ser una persona nueva y va a haber fiesta en el cielo después que usted lo haga. Si lo hizo ahora, lo habrá. Alabo y bendigo a Dios si tomó esta decisión. Bien, hemos culminado nuestro estudio bíblico el día de hoy. A nuestro próximo encuentro vamos a seguir explorando el resto de este capítulo 1 de Efesios. Y al despedirnos, deseo que cada uno pueda conocer la gracia de Dios y experimentar la paz que solo Él le puede otorgar, el entendimiento de su palabra que solo Él le puede otorgar. Bien, hemos concluido así nuestro estudio bíblico el día de hoy. Me gustaría que si tiene alguna duda de lo que hoy hemos enseñado, por favor entre en Facebook o YouTube y deje su comentario. Suscríbase a las redes sociales de Dios Admirable, active las notificaciones, comparta estos estudios bíblicos en sus redes sociales y conviértase en un multiplicador de lo que hoy hemos enseñado. Alabo a Dios porque nos haya acompañado y me quisiera despedir orando en forma general por usted, por la iglesia y por toda necesidad que usted pueda tener. Gracias, Señor, te doy por este estudio bíblico del día de hoy. Gracias te doy por todos los que se han juntado con nosotros hoy y por todos los que lo harán después. Alabo y bendigo tu santo nombre por esta oportunidad de poder servirte y te quiero pedir por las personas que han decidido por Cristo y que decidirán después para que tú puedas hacerlos crecer, entregarles palabra de sabiduría y puedas guiarlos en su andar hasta que puedan crecer a tu estatura. Te quiero pedir por Dios Admirable, por sus pastores, líderes, Señor, por cada uno de los miembros extendidos por todo el mundo. Te quiero pedir por todos los que hemos creído en ti como nuestro fiel y verdadero Salvador, para que tú nos puedas cuidar, bendecir y proteger, que tu mano poderosa nos aparte de nuestro lado en todo momento, nos esté cuidando y proveyendo y que en todo nos ayudes a bien. Padre, pido esto en el nombre de Jesucristo, para que en la gloria y la honra sea por siempre. Amén.
Será hasta la próxima semana. Que Dios le bendiga. Malvin Delgado les habló. En nombre de su iglesia Dios admirable. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.